invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7:08 ya nos acompañan nuestros invitados. Alfredo Mondragón Garzón, líder social, activista y actual representante a la Cámara por el Valle del Cauca para el periodo 2022-2026 por el Pacto Histórico, recientemente reelecto, de origen popular técnico del SENA y licenciado en Educación Popular. Ha sido una de las voces visibles en el Congreso, especialmente como ponente de la reforma laboral. También nos acompaña el médico especialista Roberto Zuluaga, vocero de la exministra Carolina Corcho y miembro del Pacto Histórico en Risaralda, con quien estaremos abordando temas clave relacionados con la visita tan importante hoy del candidato Iván Cepeda. Fermín Torregrosa, nuestros invitados. ¿Cómo ha estado, doctor Mondragón? ¿Cómo le ha ido? Don Roberto Zuluaga, ¿cómo ha estado? Muy bien, Fermín, muy bien. Un saludo a ti, a Erika y a toda la audiencia. Que bueno. ¿Cómo podemos decir en estos momentos marcha la campaña de Iván Cepeda a la presidencia de la República? Bueno, realmente estamos muy felices con la respuesta que hemos obtenido en todo el país. Las concentraciones multitudinarias. Somos prácticamente la única campaña que está llenando plazas a lo largo y ancho del país, y que hoy esperamos llenar la Plaza de Bolívar a partir de las 2 p.m. que nos acompañará nuestro candidato Iván Cepeda. ¿Eso da una percepción de triunfalistas? No, llenar plazas, como alguien dice, no implica que eso no garantiza tampoco, pero sí es un termómetro muy importante. Nosotros estamos convencidos y estamos llamando a votar masivamente el 31 de mayo para ganar en primera vuelta, pero hay que trabajar mucho. El llamado incluso a la ciudadanía en Risaralda, donde sacamos 81.000 votos al Senado, es triplicada esa votación. Hemos escuchado en esas campañas, más que en las anteriores, vitroperios, descalificaciones, señalamientos hacia el gobierno y muy pocas propuestas. Colombia requiere de propuestas. ¿Cuáles son, digamos, los pilares o los ejes centrales que tiene Iván Cepeda para prometerle a los colombianos, para prometerle no tanto, para asegurar el voto de los colombianos hacia esta campaña y el propósito de ser presidente de Colombia? Básicamente, ¿cuáles son los ejes de campaña? Hay unos ejes de campaña que los ha venido planteando nuestro candidato Iván Cepeda, como es la ética dentro de la política, una lucha contra la corrupción, continuar con los procesos de paz y continuar las reformas que se iniciaron en este gobierno y que por diferentes motivos y sobre todo por la correlación de fuerzas dentro del Congreso, pues el obstruccionismo y el filibusterismo de los sectores que encarnan la derecha en Colombia, pues no permitieron darle paso a esas reformas, como la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma política, la continuidad de la reforma agraria, seguir avanzando en lo que se ha hecho muy bien en este gobierno y dar paso a esas reformas que han sido obstruidas por los sectores de derecha y que representan pues el statu quo. Cuando uno escuchaba el tema del cambio y Colombia votó precisamente por un cambio, el tema central siempre ha sido en las últimas campañas, el caballo ha sido el tema de la corrupción. Pues una pregunta que sería buena para el candidato, pero ¿cómo blindar a un gobierno para que el propósito no se vuelva en contraste, como ha pasado en ese gobierno, que lidera Gustavo Petro un tema anticorrupción, pero ha habido funcionarios que no le han copiado y funcionarios que han querido continuar con lo que siempre ha habido en la política, que es este cáncer, este SIDA, como lo llamo yo, que se llama corrupción? Sí, la corrupción es un mal endémico, desgraciadamente, en nuestra sociedad y a la cual incluso como partido y como movimiento no hemos sido ajenos.
la diferencia es la posición del gobierno actual del presidente Petro que se ha tenido frente a la corrupción. Miembros de este gobierno en estos momentos están pagando y están siendo objeto de procesos judiciales sin que se hayan ido del país como en gobiernos anteriores, sin que hayan sido llamados a votar en el Congreso antes de que se les privara de su libertad. La posición ha sido muy diferente. Sabemos que incluso, desgraciadamente, dentro de nuestro movimiento pueden haber miembros que participan de actos corruptos, pero la posición de nuestro candidato Iván Cepeda, al igual que la del presidente Petro con su hijo y con todos los miembros del gobierno que han tenido algo que ver en corrupción, es dejar que la justicia obre, fortalecer la justicia, incluso la fiscalía, tener un espacio dentro de la fiscalía especializada en anticorrupción. Pienso que en eso la reforma de la justicia es muy importante, porque si no hay condenas ejemplarizantes en contra de los corruptos, vengan de donde provengan, pues va a ser muy difícil que salgamos como de ese círculo vicioso. No somos ajenos a eso, lo hemos reconocido, nuestro candidato Iván Cepeda lo reconoce y ha prometido una lucha frontal contra la corrupción. Aparte del bloqueo sistemático, me gusta hablar con claridad, a este gobierno tiene un bloqueo por todas partes, absolutamente. ¿Qué otros aspectos no han permitido que Petro haya funcionado como se lo propuso y como es el ideal y como es el propósito? Bueno, la Constitución, y el mismo presidente lo ha dicho, lo dijo ahorita en España, de pronto se equivocó un poco confiando, pienso que al principio de su gobierno se quiso hacer un gobierno muy democrático, con participación de otros sectores que incluso se oponían a las reformas, y eso generó primero un retardo en implementar las reformas que se necesitaban. Ministros pues que estaban en una cartera, como el ministro de Educación, en contra de una reforma a la salud que es necesaria, que se ha privado de ella al pueblo colombiano por el obstruccionismo que se ha tenido a nivel del Congreso. Eso pues generó que hubiera un retardo. Él plantea, se equivocó. Nosotros somos una fuerza política que después de 200 años llegamos al poder. Administrar y gobernar es diferente a hacer oposición. Pienso que eso no es una disculpa, tampoco decir lo que decía en el gobierno Duque, que está aprendiendo a gobernar, pero eso sí genera una madurez en el manejo del Estado, una cualificación de personas que lleguen a cargos importantes de manejo, y pienso que en eso pues eso puede haber sido un obstáculo en algunos ministerios, pero pienso que eso también se ha ido decantando y ha ido mejorando mucho en la medida en que muchos cuadros nuestros con mucha capacidad han estado al frente de muchas carteras, y eso se ha visto el resultado. Los resultados son tangibles en lo económico, en lo social, en muchos aspectos. Faltan muchas cosas, en paz, en salud, pero por eso debemos continuar en el gobierno a través del progresismo y de Iván Cepeda como candidato del Pacto Histórico y de muchas otras fuerzas que nos acompañan. Doctor Zuluaga, ¿cuál es la diferencia entre Iván Cepeda y Gustavo Petro? Bueno, en lo personal, yo diría Iván es un tipo mucho más calmado, de pronto Más aplomado. más aplomado, más tranquilo. El presidente Gustavo Petro es un tipo más enérgico, es un tipo que el discurso es de pronto un poco más beligerante, ¿cierto? Sin decir que son estilos distintos, Yo pienso que tienen similitudes. Yo pienso lo que es la honradez, ¿no es cierto? Nadie puede decir o tachar de corrupto ni a uno ni a otro, a pesar de que a Petro pues han tratado de incriminarlo con actos de corrupción. Pues nadie puede decir que el presidente haya hecho cosas indebidas dentro de su gobierno, ni en su vida política de tantos años.
Igualmente Iván Cepeda, yo pienso que la tacha de Iván Cepeda, de pronto un activo muy importante es esa imagen de que no se hace política para enriquecerse o como medio, sino para transformar la sociedad. Yo pienso que ese es como un legado tanto de Petro, en lo que coincide con Iván, como decía nuestros candidatos, ya fallecido Carlos Gaviria, el que paga para llegar, roba. Llega para robar. Yo pienso que eso en el pacto histórico y en las campañas de Petro y en la campaña de Iván se identifica muy claramente. Desde el pacto histórico, desde la campaña de Iván Cepeda, ¿cómo analizan el tema de Angie Rodríguez, todas esas denuncias que ha hecho, que es el polvoreo del momento mediático en los medios de comunicación y obviamente para los detractores y opositores? Sí, mira, son momentos un poco difíciles que nosotros no aplaudimos ese tipo de actitudes. Pienso que eso es parte también de un proceso individual dentro de... Pero mira que se refleja algo muy importante y es la actitud democrática del gobierno. Al contrario nunca el presidente Petro ha salido a callar este tipo de pronunciamientos por parte de sus funcionarios. Nunca, incluso los consejos de gobierno que fueron un poquito, de ministros, perdón, que fueron un poquito criticados, pues eso es parte de una diferencia de gobernar abiertamente, democráticamente, de permitir que incluso sus funcionarios manifiesten sus contradicciones, que de pronto para ciertos sectores no es bien visto, pero es parte del juego democrático. El manejo de pronto por parte de los funcionarios a mí no me parece el más adecuado, tengo que decirlo. Pienso que la ropa sucia se debería lavar en casa. Claro. En todos los gobiernos suceden este tipo de cosas, pero eso es un reflejo de la actitud democrática y del semblante del presidente Petro y del movimiento Pacto Histórico, donde se deja que toda su militancia y su dirigencia manifieste sus inconformidades y manifieste sus posiciones frente a cualquier tema. También está con nosotros el doctor Roberto Zuluaga. Doctor Zuluaga, muy buenos días, ¿cómo está? Alfredo Mondragón. Alfredo Mondragón, sí señor. Hola, buenos días. Bueno, agradecer a la invitación que nos hacen. Definitivamente estamos muy contentos de la presencia de Iván Cepeda aquí en Risaralda, en Pereira, porque sabemos que esta plaza ha sido una plaza normalmente cooptada por un pensamiento conservador y de derecha, y creo que los resultados en las elecciones parlamentarias demuestran que hay un despertar muy poderoso en el antiguo eje cafetero. No imaginábamos que fuéramos a quedar como primera fuerza política de Congreso aquí en Risaralda. Nadie lo imaginaba. Creo que fue una sorpresa y todo el mundo sabe que eso no fue de estructuras a pesar de que tengamos la presidencia. Es una expresión concreta de una ilusión y una esperanza que empieza también a cultivar en estas regiones. Logramos también representante a la Cámara en Quindío, que también fue una sorpresa impresionante. Logramos ser la primera fuerza también en unidad con el Partido Verde en Caldas. Así que, como diría Iván Cepeda, estamos logrando posicionarnos en lo que han sido regiones más bien dominadas por el pensamiento conservador uribista, y estamos logrando posicionarnos y profundizar y aumentar nuestra caudal electoral y respaldo en las que han venido teniendo una fibra un poco más cercana a la izquierda o sobre todo más cercanos a Gustavo Petro. ¿Eso lo reciben como dado a las políticas sociales del gobierno de Gustavo Petro? Es indudable, si aquí hay un rasgo concreto de por qué el pueblo está respondiendo electoralmente tan favorablemente a la candidatura de Iván Cepeda y al pacto histórico, es porque está viendo resultados. Al pueblo le mintieron durante décadas según la cual para generar condiciones para el sector empresarial, para generar empleo, había que precarizar el empleo y quitarle las horas de recargo nocturno, quitarle porcentajes adicionales cuando he trabajado dominical y festivo, destruir las condiciones laborales de la juventud trabajadora como la del SENA. Yo vengo del movimiento de defensa del SENA. Aquí en Pereira hay un liderazgo muy fuerte que se llama Alejandro Mejía, y junto con Wilson Arias, que hoy es senador, uno de los más votos en el país, pues
luchamos y es con el gobierno del presidente Petro que logramos recuperar lo que nos había quitado o le había quitado al pueblo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No tiene sentido que una economía se desarrolle y se fortalezca sobre la base de la precarización de sus consumidores. ¿Quién le dijo que a una empresa cualquiera que sea le sirve que la gente solamente le vea los productos? Necesitas que se los compre. Claro. Y cuando el pueblo tiene más capacidad de ingreso, cuando tiene mayor ingreso, pues aumenta la capacidad de compra y, como dirían algunos economistas, mejoraría la demanda agregada. Cuando usted tiene millones de colombianos con un poquito más en el bolsillo, no se los llevan a paraísos fiscales, se los llevan ¿a dónde? A la tienda, al supermercado, al gran centro comercial, a la venta de jugos, a la venta de arepas, y eso, por eso los resultados que están dando hoy es que el impacto del incremento del salario mínimo está dinamizando la economía, incluso la mal llamada economía informal, que nosotros la estamos reconceptualizando como economía popular. Así que yo creo que nosotros estamos dando demostraciones que efectivamente hay otra visión que le sirve al país, y eso lo está viendo incluso sectores que antes eran uribistas, y por eso creo yo, o que eran dubitativos, así no fueran uribistas, eran dubitativos, y hoy están viendo esos resultados, y entonces el efecto de ese, ¿cuál es? Apoyo electoral en las urnas. Máxime a lo que acabas de decir, en un país consumista. Colombia es un país totalmente consumista. Más, la mayoría de los colombianos gasta más de lo que se gana. Entonces, ese incremento y ese salario representativo, pues como lo acabas de decir, no se va, y lo hemos dicho acá en la discusión que hemos tenido con relación al incremento del salario mínimo del 23.7% histórico, que ese dinero no se va a ir ni a Venezuela, ni va a ir a comprar a Ecuador, no va a ir a comprar a Perú, ni mucho menos a Estados Unidos. Ese dinero, esos recursos se quedan acá. ¿Y se quedan dónde? Se quedan en los empresarios, en los empresarios que han temblado y que han temido de que se van a quebrar y que van a dejar a sus empresas y que van a sacar muchos empleos, porque a un discurso que realmente no tiene sentido. ¿Cómo cómo recibe, mejor dicho, Pacto Histórico, la llegada de la congresista Carolina Corcho? Nos parece una mujer muy interesante, la escuchamos en sus discursos, es una mujer no visceral, habla con argumentos. Colombia, y lo hemos dicho siempre y le estamos diciendo a los candidatos, que Colombia requiere con urgencia que le hablemos con la verdad, sea lo que sea. Mira, Carolina Corcho, lo digo con toda la decisión y con toda la convicción, creo yo que es uno de los grandes liderazgos que han emergido ahora con este gobierno progresista. Carolina Corcho es una mujer muy joven, apenas tiene 42 años, ahora hablaba con el médico Roberto precisamente del tema, y su papel en el Ministerio de Salud fue contundente, y fue contundente no porque pudiera resolver ya todos los problemas que ha acumulado este país en un sistema de salud organizado y enderezado básicamente para lo que dicen ellos como técnicos, que es el sistema de aseguramiento, pero no, es un sistema básicamente de aseguramiento comercial que prioriza es el negocio por encima de la salud, por encima de la vida. Y Carolina Corcho ha tenido no solamente el tino, sino la capacidad de develar eso frente al país, y yo conozco perfectamente ese liderazgo porque con Carolina Corcho, mientras ella era ministra, yo era designado como coordinador ponente de la reforma a la salud. Fui coordinador ponente de la reforma a la salud dos veces la sacamos en debates de la Cámara. Yo asumí ese liderazgo, y con Carolina Corcho recuerdo perfectamente, tal vez en el primer año de gobierno de Petro, nosotros sentados con Petro en la Casa de Nariño y con Carolina Corcho, en medio de una jauría de políticos que normalmente se acostumbran a creer que la política es la falsedad, como Dilian Francisca Toro. No sé si aquí conozcan a Dilian Francisca Toro, pero es una dirigente política de un clan político del Valle del Cauca, que estaba Efraín Cepeda ahí como representante del Partido Conservador, todos diciendo que sí, nos pusimos en el debate. Básicamente hablamos Petro, Carolina Corcho, la compañera Marta Alfonso del Tolima, y yo dando el debate frente a Dilian, frente a Fincho, pues a Efraín Cepeda. Efraín Cepeda, acuérdense, es el malo del Partido Conservador. Nuestro Cepeda bueno es Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico. Pero lo que quiero decir con la experiencia es que recuerdo
la contundencia de los argumentos que nosotros planteamos y salimos entonces a decir, bueno, si queda claro que este país necesita una reforma estructural donde sea el aseguramiento no comercial, sino el aseguramiento social para que haya una garantía del derecho fundamental a la salud, que no siga pasando lo que sigue sucediendo ahora porque no nos han dejado reformar la salud, y es que le niegan a la población los medicamentos, las citas con especialistas, y resulta que reciben billones y billones. Disparan los precios, la gente tiene que saber, más de 300.000 personas reportadas como fallecidas le terminaban después facturando servicios de salud. Autoinformes que presentan las EPS para con base en eso el gobierno tenga que definir el incremento de la UPC, que es lo que paga el Estado por cada uno de los afiliados, pues resultaba que las EPS reportaban, para ponerle un dato, una colostomía vía abierta, eso lo puede decir más claro aquí el médico, pero que en precio de referencia puede costar 4 millones de pesos, incluso menos, pues había EPS que la facturaban a más de 780 millones, es decir, más de un 20.000% de sobrecosto. Entonces, ¿cómo va a alcanzar, o sea, a esa lógica y ese sistema de salud que heredamos de Álvaro Uribe Vélez y que no nos los han dejado reformar? Pues nunca le va a alcanzar la plata porque han hecho de riqueza a punta de enfermedad y muerte. Entonces yo creo que ese liderazgo de Carolina Corcho ha sido muy poderoso porque fue una de las voces más autorizadas para demostrar todo este entramado de corrupción. Dijo el ministro la semana pasada aquí en Pereira que 120 cirugías de pene de mujeres se descubrieron. A propósito, ¿qué viene para la salud? ¿Qué se está planteando desde el pacto histórico en el tema de la salud? Una persona que realmente conoce mucho del tema, estuvo allí y que ha venido liderando esta reforma a la salud. Carolina Corcho. Hemos radicado investigaciones muy serias del saqueo de la salud en este país. Se acaba de erradicar una auditoría forense que compromete parte de la clase política clientelista opositora de este país en el saqueo de la salud. En Cosalud, junta directiva en la que hace parte la familia del señor Pastrana y del señor Santos, utilizaron los recursos de la salud para apalancar un préstamo de una empresa de papel del dueño o del gerente de la EPS por 220.000 millones de pesos. Hicieron un préstamo a Sudameris apalancado por los recursos públicos de la salud del pueblo colombiano. Como no cumplieron la deuda, embargaron los recursos públicos de la salud. También la auditoría forense muestran cómo miles de millones se fueron para paraísos fiscales y para empresas de papel de las familias de quienes gerenciaban la EPS Cosalud. Pero lo de Cosalud no es un hecho aislado. Es Medimás, es Salucop, es Café Salud, es Sanitas, a quienes denunciamos porque con recursos públicos de la salud han estado financiando la transnacional Keralty, cuando esos recursos son recursos de destinación específica para medicamentos que no están entregando y tienen arrodillado a nuestro pueblo haciendo filas. Y ahí empezó ese déficit fiscal cuando el señor Duque se fue y se endeudó con el Fondo Monetario Internacional para inyectarle recursos a la salud, y hoy duerme el sueño de los justos en los organismos de control, en la impunidad de la justicia de este país, que no sabemos dónde están esas platas. Entonces el presidente Gustavo Petro presenta un decreto de emergencia económica y dice la Corte que no. Me dijo Zuluaga, ¿por qué este gobierno tiene ese tema de la salud así tan desbaratado? Bueno, eso es lo que dicen nuestros opositores y realmente incluso el gremio de las EPS. Este es un problema que viene desde la conformación misma de la Ley 100 en el 93, donde se le entregó a los privados todos los recursos de la salud, obviamente que nosotros cotizamos, que sale de nuestros impuestos y que lo manejan la empresa privada, incluso sin ningún control por parte del Estado. El ministro precisamente hacía esta semana una rueda de prensa porque estuvo en la Corte Constitucional demostrando la suficiencia de la UPC, cómo realmente todas las empresas de las EPS tuvieron utilidades, grandes utilidades. Entonces, una cosa es la UPC contra lo contable que ellos plantean, y otra cosa es la UPC realmente del gasto médico.
lo que decía Alfredo ahorita, no solamente son facturaciones que desbordan, porque con el aseguramiento vertical, que está permitido dentro de la ley, en este momento, las EPS tienen sus propias IPS, que son clínicas, y no hay un control de costos. O sea, no hay un control del valor de ningún procedimiento, ni de los mismos medicamentos. Entonces, ellas se pagan a ellas mismas. Ujú. Entonces, Colsanitas paga sus propias clínicas, Claro. y les paga, a ellas sí les paga a 30 días, y les paga, como no hay un techo, no hay un manual tarifario, les pagan a sus propias clínicas lo que ellas a facturan, bien tengan. Los que facturan. Lo que ellos Correcto, por eso facturar. vemos esos ejemplos que decía Alfredo, una cirugía de una colecistectomía, que es sacarle pues la vesícula biliar, que es una cirugía que se hace mucho, donde normalmente a los hospitales públicos lo que facturan son 3.500.000, máximo 4 millones de pesos, porque tenemos unas tarifas que están ligadas incluso a tarifa IS, Instituto de Seguro Social, Ajá. más unos puntos. A sus propias clínicas les pagan cifras de 750 millones de pesos o más. Se ve un paciente que fue transportado en ambulancia en un año 15.000 veces. No existe el velo corporativo de esas EPS. Entonces no se puede hacer un control, nadie responde. Recursos que han salido del país, donde con las utilidades que debían tener incluso unas reservas técnicas, porque ellas son aseguradoras, y como aseguradoras, todas las aseguradoras tienen que tener una reserva para el siniestro, para responder por los siniestros. Solamente 2 EPS de 28 que hay actualmente, de 157 que comenzaron, cumplen con reservas técnicas. Realmente, si el presidente, si este gobierno se ciñera a la ley, tendrían que estar, solamente existirían en este momento 2 EPS que cumplen con la normatividad. Las demás no cumplen, pero el gobierno no ha querido hacerlo, porque es que cuando se han liquidado estas EPS, las deudas que tienen, no solamente con las IPS públicas y privadas, porque han quebrado mucho, Sí, claro. sino con los trabajadores de la salud. Yo como médico sé y he vivido en carne propia cómo, y muchos colegas trabajan a través de contratos basuras, tercerizados, a través de cooperativas, contratos sindicales, ¿cierto? Donde se liquida una IPS y nos quedan debiendo 6, 7, 8 meses. Es prácticamente, se volvió endémico que a los médicos en estas instituciones nos paguen a los 3, 6 meses, ¿cierto? Y esas utilidades, si da rentabilidades, como lo demostró el informe del ministerio, que todas tuvieron utilidades, ¿a dónde van esos recursos? ¿Dónde va esa plata? ¿Qué se hace con las utilidades? ¿Por qué no le pagan a las IPS públicas y privadas y al personal de salud? ¿Por qué lo retienen o por qué se quedan incluso esas deudas? Un médico muchas veces prefiere no demandar porque la demanda se le va a años, tiene que pagar abogados. En fin, hemos sido, yo creo que el sector salud, los trabajadores de la salud, obviamente junto con los pacientes, los que más hemos sufrido de este sistema que tiene que ser reformado. Se nos vino el tiempo y nos aplastó. Alfredo, entonces, la invitación para el evento de esta tarde aquí en la ciudad de Pereira, pues le iba a preguntar sobre Iván, va a debates, debería ir, ¿por qué no debería ir a debates? Usted que ha estado también en ese tema. Mira, concretamente Iván Cepeda ha sido un parlamentario hace más de 15 años y lo que se ha especializado en debates. Lo que ha planteado Iván Cepeda es que no se va a prestar para que en algunos medios comerciales que están claramente definidos con candidaturas de derecha, por ejemplo Semana, por ejemplo toda esta gente de la silla vacía, pues termine él siendo instrumento ciego para que traten de posicionar a los otros candidatos de la ultraderecha mientras tratan de asusarlo en contra de él. Él no se va, ni pendejo que fuera, a exponer a una situación de eso, a ponerse como carne de cañón. Es un político curtido, es que le ha tocado enfrentar al jefe de la maldad, Álvaro Uribe Vélez, y lo ha derrotado.
Así que él también pone unas condiciones frente a un escenario para que se logre en algo que es un absoluto convencido de Iván Cepeda, y es que el país tiene que votar sobre la base de ideas y de los intereses auténticos del pueblo. Y entonces el pueblo colombiano hoy ya sabe cómo gobiernan todos. Ya sabe cómo gobierna la derecha y ya sabe cómo gobierna la izquierda con la experiencia del presidente Petro. Y en la experiencia tuvimos un Álvaro Uribe Vélez que decía que la economía mejoraba cuando le quitaban los derechos laborales al pueblo, cuando decía que quería mucho a los militares y policías, pero en la época de Duque le pagaban solamente 300.000 pesos de bonificación y mandarlos a la guerra, que decían que querían mucho a los jóvenes, pero les quitaron el contrato de aprendizaje y dejaron de pagarle un salario mínimo con prestaciones y lo pusieron a ganar solamente un 50% del salario mínimo sin prestaciones, que querían mucho a los campesinos, pero lo que había era despojo de tierras por todo lado. Y bueno, y con el presidente Petro lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos diciendo la economía se fortalece cuando los empresarios tienen compradores con capacidad para que efectivamente compren sus bienes y servicios, que los jóvenes no pueden aprender su formación en la precariedad laboral, que tenemos casi 100.000 jóvenes de infantes de marina, del ejército, pasando de 300.000 pesos a un salario mínimo, que tenemos casi 900.000 jóvenes en las universidades públicas con matrícula gratuita. Entonces el pueblo tiene que definir si vuelve al pasado sangriento de despojo y de pérdida de derechos sociales, o si avanzamos y profundizamos la propuesta del presidente Petro, que de hecho hemos hecho un avance, pero necesitamos tener evidentemente una consolidación. Por ejemplo, para las universidades públicas, ¿es muy importante tener matrícula gratuita? Sí, pero no es suficiente. Necesitamos, por ejemplo, tener mejores condiciones financieras para pagarle mejor a los docentes, porque hoy están en una precariedad de esas por cátedra, pero además necesitamos retener a los jóvenes, que aunque usted no pague el semestre y que no terminen endeudados ellos o sus familias con el ICETES, pero también no tienen plata para el transporte y para la alimentación, hay que fortalecer políticas de bienestar estudiantil para retener a los jóvenes en las universidades, que no se quede en el limbo la posibilidad de mantenerle el ingreso a los adultos mayores, que casi hoy 3 millones de adultos mayores en edad de pensionarse no se van a poder pensionar porque el sistema de salud, de pensiones que dejó Álvaro Uribe Vélez, pues lo que le niega las posibilidades. Y lo que estamos buscando nosotros es que por lo menos tengan una renta básica, que no una pensión, pero una renta básica para sacarlos de la línea de pobreza monetaria extrema. Entonces el pueblo está viendo eso y el pueblo ya puede tomar una decisión: o vuelven al pasado a nombre supuestamente de la seguridad y que el desarrollo económico. No, hubo crecimiento económico, pero no tenía efectos dentro del bolsillo. Por eso el pueblo tiene que tomar una decisión y ha entendido que para que haya bienestar social y justicia social, se la tiene que disputar en las urnas. Así que mi invitación es a los jóvenes, a las madres, a las mujeres, a las comunidades de creyentes, a los familiares de militares y policías, a los sectores rurales, a los empresarios, al pueblo en general, que los esperamos hoy en Pereira a las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar, para que acompañemos al que yo creo que va a ser nuestro próximo presidente, que es Iván Cepeda, y que entienda que esto es construyéndola no con groserías, ni improperios, ni calumnias, sino con argumentos. Yo creo que tenemos todos los argumentos para decir que necesitamos que continúe y se profundice la obra que inició nuestro presidente Gustavo Petro. Agradeciéndole a Alfredo Mondragón Garzón y al doctor Roberto Zuluaga por compartir este espacio en el informativo del Eje Cafetero. 7:41 de la mañana, vamos a un